habla a través de este versículo que acabamos de hablar, que Él puede derribar a todos nuestros enemigos en un momento, sí, en un piscar de ojo, como podríamos decir. Pero no es por nuestra dureza, la falta de conocimiento, porque en el fondo estamos rechazando a Dios, Él no lo puede hacer. Hablamos como tema número 1, la naturaleza del hombre es un ser triple, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu dijimos que tiene el contacto con el mundo espiritual. El alma tiene el contacto con el mundo intelectual y el cuerpo tiene el contacto con el mundo físico. Dijimos que el hombre es un espíritu que posee una alma y habita en un cuerpo. Dijimos que el hombre, al ser espiritual, es semejante al Padre. Eso lo dice en Génesis 1, del 26 al 27, que fuimos creados a su imagen. Dijimos que el hombre interior es el verdadero hombre. Eso está en 2 Corintios 4, 16. Dice así: por tanto nos desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El hombre interior es el verdadero yo. El espíritu humano, hablamos que el espíritu humano y el nuevo nacimiento, en Ezequiel, capítulo 36 del 26-27, es la promesa de Dios, que les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne un corazón de piedra, dice, en fin, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor. Aquí nos está hablando en este versículo de la promesa de Dios, la promesa para sus hijos, la promesa para cada uno de nosotros. Hablamos también que existen 3 tipos de hombres, conforme a la Biblia. El hombre natural es el que aún no ha recibido a Cristo. El hombre espiritual, el que ya recibió a Cristo y su vida es dirigida por el Espíritu de Dios. Y el hombre carnal, aquel que recibió a Cristo, pero no ha crecido espiritualmente y anda según el viejo hombre o según el mundo. Hablamos sobre la diferencia entre el espíritu y el alma del hombre, que ahí paramos. Comenzamos hablando del Hebreo capítulo 4, versículo 12, que vamos a repetirlo ahora. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nos dice claramente que alma y espíritu son totalmente diferentes, pero mucho se comenta por ahí que alma y espíritu es la misma cosa. ¿Cómo podría ser la misma cosa si aquí dice que la palabra lo divide, lo puede separar? Aquí nos hablan estos versículos que la palabra o las escrituras es la palabra poderosa de Dios para nosotros discernir lo bueno y lo malo. Cuando Dios instala al Espíritu, la palabra, a través de su Espíritu, nos convence poderosamente, nos convierte poderosamente y nos consuela poderosamente. Hace que nuestra alma orgullosa sea humilde. Hace que el espíritu que era tal vez perverso sea manso y obediente. La palabra de Dios nos transforma. Y nos confirma a través de 1 Corintios 14, 14, que dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí Pablo está hablando que cuando nosotros oramos en lengua, nuestra alma, nuestra mente no ora.
Él dijo que el espíritu ora, pero la mente queda sin fruto. La mente es una parte del alma del hombre. El alma incluye el intelecto, la voluntad y las emociones. El espíritu ya sabemos que fue salvo, pero el alma, podríamos decir, el alma está siendo salva. Y eso lo podemos confirmar con Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. La palabra puede salvar vuestra alma. Pero analicemos un poco este versículo. Dice, desechando toda inmundicia. Toda inmundicia, aquí en el griego se refiere, tiene tres significados. El primero, cuando habla de toda inmundicia, dice, se refiere a la cera acumulada alrededor de la oreja. O sea, la que te está tapando para escuchar la palabra de Dios. Entonces, toda inmundicia es la que no te deja oír. Normalmente eso se hace referencia al impío, a la gente del mundo que no quiere escuchar la palabra de Dios. Lo segundo, cuando habla de inmundicia, habla de sucio. Pero el uso de sucio aquí se refiere a la ropa sucia, cuando el estilo de vida que lleva una persona. Nosotros, ¿cómo podemos decir que andamos sucios cuando andamos haciendo las cosas del mundo? Nos estamos ensuciando ante el Señor. Y el tercer punto que habla, cuando dice aquí sobre de toda inmundicia, el tercer punto es vulgaridad, que la inmundicia a veces sale de nosotros, hablando vulgarmente, hablando palabras, o sea, palabras que no vienen de Dios, palabras del mundo. Entonces dice claramente que desechemos todo lo que no proviene de Dios. Limpiemos nuestra mente con la palabra de Dios. Limpiemos. Saquemos toda inmundicia. Limpiemos nuestras orejas con la cera, o como dicen aquí en Chile, con el pato. Más común. Limpiémoslo. ¿Y cómo se limpia? Escuchando la palabra de Dios. Pasando en la palabra de Dios. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que como conclusión que el espíritu sabemos que es salvo. Y es regenerado por el nuevo nacimiento. Pero el alma, estamos hablando del intelecto, las emociones, necesitan ser tratadas. Que sería salvo, podríamos llamar salvo entre comillas, progresivamente. Van a ser salvos mi intelecto a medida que yo vaya teniendo la comunión a través de la palabra de Dios. A medida que tenga conocimiento en la palabra de Dios. Entonces la conclusión es, el alma es salva, digo entre comillas, cuando es renovada por la palabra de Dios. Nosotros debemos pasar, actuar, andar en la palabra de Dios. El alma no nace de nuevo, como nuestro espíritu. Ella es salva y renovada, pues decíamos, por la o con la, o ambas, con la palabra de Dios. Y eso está en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Cuando Pablo dijo esto aquí, no os conforméis, se refería a detente en el momento, inmediatamente, en ese proceso que estás tú, en ese acto que estás tú, haciendo lo contrario de Dios. Detente, te está diciendo. Para. Cuando está hablando, no te conformes. Porque el creyente o nosotros somos exhortados a no continuar siendo lo que el mundo hace. No copiar lo que el mundo nos dice. No que lo que el pecado a través del mundo nos lleva a hacer. Pero muchos de nosotros seguimos. Entonces aquí Pablo dice, no, detente, para. Es un acto de detención inmediata. Es una parte que debe depender de solamente de ti para no seguir el pecado o seguir lo que Dios no se agrada. Detente. Cuando dice transformar, la palabra metamorfo, de ahí viene la palabra metamorfosis, que significa cambio que experimentan muchos animales durante un desarrollo y se manifiesta no solo en la variación de forma, sino también en sus funciones. O sea, no solamente en la forma, en la función hace cambiar. También transformar es como decir transfigurar, hacer un cambio de figura, o sea, un cambio de aspecto, o de alguien o de algo. Cuando dice aquí renovar, restauración, significa renovación, cambiar completamente para mejor. Cuando te dice para renovar, es cambiar completamente para mejor. Por lo tanto, este versículo, ¿qué nos quiere decir? Detente, no sigas de esa forma. Cambia tu actitud, cambia tu actuar, porque si cambia, tu vida cambiará para mejor. Y de esta forma vas a ver la buena voluntad de Dios que es perfecta y agradable para ti. ¿Entiendes? Cambia, te está diciendo el Señor. No actúes de esa forma. Actúa conforme a la palabra de Dios y en nuestras palabras veremos la gloria de Dios manifestada en nosotros. Amén. Si tú alineas tu mente con la palabra, verás y será palpable la voluntad de Dios en ti. Así de simple. Porque está ahí a disposición. Mi parte es solo hacer lo que Dios quiere. Obedecerlo. Obedecerlo. Siempre me recuerdo esa palabra que cuando yo conocí al Señor, lo primero que me dijeron, a lo mejor ya lo he dicho aquí, tú tienes que aprender el abecedario cristiano. Tú sabes, en el mundo el abecedario es ABCD. Y el abecedario cristiano es obedecer. Aprende y serás bendecido, me dijeron. Y es la verdad. Entonces, si alineas tu mente a la palabra de Dios, verás la gloria de Dios. Salmo 19:7. Salmo 19:7. Dice, la ley o la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Repito, la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convertir será volverse de nuevo a lo que Dios nos creó. O sea, cuando nosotros nacimos apartados de Dios, vuelvan a mí, está diciendo el Señor.
Cuando la ley es perfecta, quiere decir que la palabra de Dios es perfecta, te restaura, te alegra, te ilumina, te hace justo la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo este salmo. Anda de acuerdo a la palabra. Tú serás justo, serás alegre, tendrás serás iluminado para lo que debes hacer. Por eso nosotros debemos andar de acuerdo a la palabra. Y todo esto nos muestra que es el Espíritu de Dios en su palabra que nos está guiando. La guía de Dios siempre es para nosotros a través de su Espíritu. La palabra es un provecho tan grande para nosotros que yo creo que hasta el aire que respiramos es insignificante conforme a la palabra. Intentar colocar en un balance para mostrar lo grandioso que es la palabra de Dios. La palabra también nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí mente es, en el griego es nous, que significa pensamiento, sentimiento, voluntad, entendimiento. Pero que este versículo, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? No significa que los creyentes sepamos todo lo que Cristo sabe, sino más bien que el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos abre la mente. Nos abre la mente a las perspectivas de Cristo Jesús, a sus prioridades, al corazón de Jesús. La mente de Cristo nos ha sido dada a nosotros para conocer plenamente, para ser conocida plenamente por su Espíritu. O sea, la gente que no conoce al Señor no puede conocer a Cristo. Es como decimos, yo conozco al artista tanto y nunca hemos estado con él, pero conocemos su historia, hemos leído, sabemos todo, pero conocerlo nunca hemos estado con él. La gente del mundo habla de Jesús. He visto unos programas estos días en Nat Geo que hablan de, pero hablan tonteras, por no decir otra palabra. Y creen que están hablando lo correcto, creen que están hablando o conociendo a Jesús, pero para conocer a Jesús es conocer la palabra. Y la palabra es vida, y vida de Cristo Jesús, y ahí vamos a poder conocerlo. Entonces esa mente de Cristo nos ha sido dada a nosotros, pero yo debo conocerlo a través de su Espíritu, el que nos guía, y a través de su palabra. Al conocer su palabra, al conocer su mente, nosotros daremos buenos frutos en nuestra vida. Daremos para aquellos que no lo conocen, o abriremos el camino para aquellos que no conocen al Señor. ¿Cómo ellos conocerán, dice la Escritura, si nosotros no les llevamos la palabra? Si nosotros no le llevamos ese poder que hay en su palabra, no le llevamos el Espíritu de Dios que habita en nosotros. ¿Cómo? Entonces, debemos condicionar nuestra mente para que obedezca la palabra. O sea, nosotros debemos estar a tal punto que nuestra mente debe ser condicionada para que ande de acuerdo a la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza.
derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Destrucción de fortaleza. Aquí Pablo nos está hablando directamente a las teologías falsas. Teología de falsos maestros, que la vemos muy común en todos lados. Teología que toman, podríamos decir, un versículo de la Biblia y te lo distorsionan de tal forma, pero para apartarte del Señor. Acuérdense de Satanás cuando llevó a Jesús al desierto. Le habló la palabra, pero la palabra distorsionada. Y como Cristo estaba preparado en la palabra, lo derrotó. Y eso significa que nosotros debemos estar preparados en la palabra para derrotar todo lo que nos sucede o lo que viene en contra de nosotros. Y principalmente la teología de falsos maestros, falsos profetas. Pero la mayoría de nosotros, los cristianos, no sabemos cómo disciplinar nuestra mente. Y al no saber disciplinar nuestra mente, esto nos debilita, nos derrota, nos trae tristeza, fracaso. Un alma renovada, un alma que no se renueva, podríamos decir, a través de la palabra, siempre va a ser un estorbo para el crecimiento espiritual. Siempre va a ser un obstáculo para que podamos tener un crecimiento espiritual. Y nos va a impedir oír la voz siempre del Espíritu Santo. Por eso yo debo renovar la mente y de acuerdo a la palabra. Este versículo aquí nos está enseñando cómo dominar nuestros pensamientos. Aquí dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento. En otras palabras, todo lo que yo pienso, todos mis pensamientos, yo debería llevarlo a la palabra o al Espíritu de Dios. Que si mis pensamientos están de acuerdo a lo que Dios quiere o a la Escritura. Si mis pensamientos no están, es porque no es de Dios. Entonces, debo llevarlo todo, cautivo, todo, entregárselo al Señor de los pensamientos para obedecer su palabra. También anulando todo sofisma, o sea, todo argumentos falsos y engañosos. Anulando todo argumentos falsos y engañosos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, todo lo que me vengan a hablar y que no esté aquí en la palabra y hablarme de Dios, yo debo anularlo. A eso se refiere. ¿Y cómo lo anulo? Con el conocimiento de la palabra. Y a través de su Espíritu Santo que siempre me va a dar. A mí me va a informar lo que está cierto y lo que está errado. Que las fortalezas serán destruidas. Cuando habla de fortaleza aquí, hablemos que los pensamientos, lo que hay en nuestra mente, o también es la opresión externa que tenemos que nos están hablando. Lo que decimos siempre algunos por ahí, que Satanás es un tamaño pequeñito, porque está todo el día hablándonos al oído. Ahí es donde yo debo destruir esas fortalezas de Satanás. ¿Y cómo las destruyo? No escuchándolo a él, sabiendo escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, podemos comprender que las armas, como dice, de nuestra milicia, son los argumentos de la palabra de Dios que es capaz de derribar
todo argumento engañoso de Satanás. Todo argumento. Entonces, para eso, yo debo andar sensible, apto a la voz del Espíritu Santo, a la voz de su enseñanza. Y en otras palabras también me está diciendo que todo lo que me dicen, todo lo que me hablen, yo debo pasarlo por un filtro. Y el filtro se llama la Biblia. Como los hijos de Berea, que todo lo llevaban a verse a la Escritura. Y esa es una forma de saber si nosotros estamos siendo engañados por falsos predicadores, falsos profetas. Incluso lo que le estoy hablando yo ahora, ustedes deberían verificar si está en la palabra o no. Ya hablamos del alma, hablamos del espíritu. Vamos a hablar un poquito ahora del cuerpo humano. El cuerpo humano, también denominado como el hombre exterior. Es decir que la parte natural del hombre no ha sido salva cuando nosotros recibimos a Jesús. Ni tampoco va a ser salva recibiendo la palabra. Cuando dice que el cuerpo será salvo, entre comillas, es decir, será transformado en el arrebatamiento o en la resurrección. Porque nuestro espíritu ha sido salvo. Nuestra mente va siendo salva, pero nuestro cuerpo solamente será salvo, podríamos decir, cuando venga Jesús en su nueva venida o cuando venga el arrebatamiento. El espíritu y el alma ambos son cosas espirituales, podríamos decir, pero el cuerpo es natural y por lo tanto el cuerpo está sujeto a cosas, a pasiones terrenales. Pero sabemos que nuestro cuerpo es la morada del espíritu humano y la morada del Espíritu de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. Segunda de Pedro, capítulo 1, 13 y 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Cuando Pablo está hablando aquí, dice que él esperaba su martirio, su muerte, como Jesús se lo había mostrado. Pero Pedro nos está diciendo que el cuerpo es simplemente un tabernáculo o tienda del alma, tienda del espíritu. Pero no hay nada mejor que nos dice Pablo aquí, saber que siendo fiel y fiel al Señor Jesucristo, en la hora de muerte por Él es glorioso. Nosotros somos el templo, que este templo acaba. Nuestro verdadero yo no es este cuerpo. Dijimos que el verdadero yo es mi yo interior. En 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios y no sois vuestro. Repito, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu Santo está en nosotros, eso es lo que está diciendo. El cual tenéis de Dios y no sois vuestro. O sea, mi cuerpo pertenece a Dios. Es un énfasis que hace que el Espíritu Santo habita en todo creyente, que debemos rendirnos, podríamos decir, a la influencia del Espíritu Santo, rendirnos a la Trinidad, a las tres personas que habitan en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en nosotros. Por lo tanto, dice la palabra, que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio. Azotarnos, golpearnos como hacen algunas religiones por ahí. Veamos qué nos dice la palabra. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, por la misericordia de Dios. Debido a que la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y ofrecida gratuitamente para todo aquel que cree, para nosotros los creyentes, dice la palabra que nosotros debemos vivir una vida en santidad, por gratitud, no por hacer méritos, no por hacer obras, por gratitud. Hoy día vemos en el mundo que el hombre o el ser humano se entrega a Satanás o se entregan a Dios. Pero como Cristo Jesús se entregó voluntariamente a Dios, aún en la cruz, sufriendo, padeciendo, así nosotros, sus seguidores, deberíamos imitar a Jesucristo, entregar nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo a Dios. Cuando dice aquí vuestro cuerpo, en este versículo, Romanos 12:1, que presentéis vuestro cuerpo, en aquella época de Pablo, cuando visitó Grecia, Corinto era una de las ciudades de Grecia, la filosofía griega pensaba que el cuerpo era malo, que el cuerpo era lo peor. Pero no es el caso nuestro. Nosotros necesitamos comprometernos, entregar, podríamos decir, nuestro ser entero, completo a Dios. Así como si antes de conocer al Señor, nosotros nos entregábamos al pecado. ¿Por qué hoy día no nos podemos entregar completamente a Dios? Cuando dicen sacrificio vivo, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, en aquel tiempo el sacrificio vivo era sacrificar una vida, matarla, quemarla, torturarla, en fin. Pero hoy día no. Para nosotros es sacrificio vivo. Es nuestro, cuando estamos hablando del cuerpo, nuestro cuerpo es seguir la voluntad de Dios. Nos está poniendo aquí que nosotros debemos alejarnos de lo que nos llama el pecado, pero no alejarnos de la sociedad, no vivir como un ermitaño,
También nos está diciendo no castigar el cuerpo sí con penitencia, golpe, no. Tampoco nos está diciendo abstenerse en el casamiento, celibato. Sino está diciendo aquí vivir una vida activa de servicio y de amor como lo hizo Cristo, cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, completo. O sea, ese es el sacrificio que nos está diciendo. Vivir para el servicio y el amor de Cristo que nos dio. Servir, ser servidor de aquel, podríamos decir, del hermano menor o aquel que no conoce. Es el sacrificio que estaba hablando Jesús, lo que estaba hablando Pablo. Pues dice que nuestro cuerpo santo, santo sabemos que significa apartado, pero apartado para el servicio de Dios. Aquí Pablo nos está enfocando en este contexto que es una consagración del creyente y una disposición a ser usado por Dios para los propósitos que Dios tiene, que son agradables y perfectos. Eso es lo que nos está diciendo, que mi cuerpo, sacrificio, el sacrificio que yo, si mi carne me está pidiendo algo y eso me está haciendo mal a mí o a los hermanos, no, yo debo cortar, sacrificarme, cortar eso y hacer lo que dice Cristo Jesús. No golpearme, no torturarme, no tatuarme, no entregar mi cuerpo para el mundo. Necesitamos mantener tu cuerpo bajo sujeción, bajo control. ¿Golpeándolo? No. 1 Corintios 9:27. Dice así, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado, sino que golpeo mi cuerpo. Cuando habla aquí de golpeo, Pablo está hablando de una metáfora deportiva. Golpeo, corro, domino, quiere decir, era una forma de ilustrar la necesidad que debemos tener de un autocontrol, de una disciplina rígida, como lo hacía el deportista. Vemos los deportistas de élite, tienen una disciplina rígida. Comida, andar, dormir, etcétera, etcétera. Lo mismo que está diciendo Pablo, que si yo golpeo mi cuerpo, o sea, yo lo estoy poniendo en disciplina para lo que Dios quiere. Que no lo que mi cuerpo quiere hacer lo que Él quiere, sino lo que mi espíritu quiere. Pablo hablaba acerca del autocontrol que debemos tener en la vida cristiana. Un autocontrol. No que el cuerpo sea malo. Lo que es malo es la batalla, podríamos llamar, de la tentación. Si yo no tengo un autocontrol en mi cuerpo, en esa batalla siempre mi cuerpo va a perder. A eso se está refiriendo Pablo cuando dice yo golpeo, en un autocontrol. Porque si el creyente, nosotros, los cristianos, no controlamos la carne o no controlamos el cuerpo, ¿quién nos va a controlar a nosotros? Va a ser el cuerpo. Y eso va a ser peor. Yo debo controlar, el verdadero yo debe controlar mi cuerpo, no el cuerpo debe controlarme a mí. Comer ese quequito rico, aquí un poquito más. No, contrólate. Si te está haciendo daño, contrólalo. Él no va a mandarte a ti. Yo estoy hablando apenas de, caso mío, una fruta. No resisto la fruta, pero tengo que controlarla. No puedo comer mucho.
pero mi cuerpo me lo pide. Cuando dice Pablo, yo mismo vengo a ser eliminado, está diciendo que si dejo que la carne me domine, yo seré dominado. Por lo tanto, el cuerpo no me puede dominar. Yo debo dominar al cuerpo. Recuerden que el espíritu del hombre y su carne o su cuerpo tienen inclinaciones opuestas. En Gálatas 5:17, acompáñenme ahí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si lo llevamos a la práctica, aquí podemos ver una comparación de dos maneras de vida, podríamos llamar. Aquí Pablo estaría presentando una forma de decir, para ser salvo está el esfuerzo humano. Un punto. O para ser salvo está la gracia gratuita de Dios en Cristo Jesús. Porque en aquel tiempo los judaizantes aceptaban el esfuerzo humano como salvación, la circuncisión. Ellos decían que con eso cumplían las leyes para poder ser salvos. Y eso era un esfuerzo humano. Pero Pablo hace aquí hincapié que de la provisión sobrenatural de Dios es la única y verdadera para nosotros. La gracia. Que por gracia sois salvos. Por gracia eres todo. Por gracia tienes la bendición. Por gracia tu Espíritu de Dios está en ti. Pero no dejando que la carne te domine. No por el esfuerzo humano, sino por lo que Cristo ya hizo y conquistó en la cruz. Debemos, a través de nuestro cuerpo, glorificar a Dios. A través de nuestro cuerpo, glorificar a Dios. 1 Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprado por precio. Mire, esta palabra, sido comprado por precio, también es una metáfora que viene del mercado de esclavos en el Antiguo Testamento. Esta palabra, comprado por precios, en el hebreo es como goel. ¿Qué significaba? Cuando un esclavo estaba a la venta, venía un pariente cercano, un pariente que lo quería mucho y lo compraba. Es una referencia al sacrificio de Cristo Jesús que hizo al comprarnos a nosotros. Por su amor, al querer, Él prefirió con su muerte comprarnos a nosotros. Entonces, dice, cuando ha comprado por precio, un precio incalculable, un precio que no tiene valor, lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Entonces Cristo hace lo mismo que aquel pariente. Nos compró de la esclavitud. Cuando uno acepta a Jesucristo, uno renuncia a todos sus derechos personales en nuestro cuerpo. Cuando Cristo murió por ti y por mí,
renunció a todos sus derechos personales de su cuerpo, por ti y por mí. Eso es lo que nos está diciendo, que Cristo Jesús compró, por lo tanto yo mi cuerpo hoy día tiene que pertenecer a Él, por lo cual debo yo cuidarlo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, dice este versículo. Este no es una opción, es un mandato, y un mandato urgente, prioritario, glorificar a Dios. Si yo glorifico a Dios en mi cuerpo, yo voy a tener seguridad, voy a tener paz, voy a poder dar a los demás un testimonio del que vive en mí es el mayor, no hay otro como Él. Pero ¿qué sucede? Que hay dos extremos aún en la vida del cristiano. El cristiano que piensa que todo está prohibido, y está el otro, el que piensa que está todo permitido. Ambos casos están errados, porque nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y todo lo que dice la palabra, eso es lo que está permitido. Nuestros cuerpos son para el servicio de Dios, no para el pecado. Recuerden que los griegos veían el cuerpo como una morada de prisión del alma, que no es nuestro caso. Nuestro caso, en nuestro cuerpo está al servicio de Dios. El cuerpo no es malo, como dije anteriormente, pero hay una batalla, un campo de batalla, que si yo dejo que el cuerpo gane, yo estoy derrotado. En Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así que ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Está diciendo claramente aquí que si antes tu cuerpo estaba para el pecado, hoy día tu cuerpo debe estar para Cristo Jesús. Nuestro cuerpo debe estar presentado para el servicio, para lo que Dios quiere. Nuestro cuerpo solo será transformado en el arrebatamiento o en la resurrección. No sé si alcanzaremos. Voy a dejar ese punto ahí. La próxima semana vemos que nuestro cuerpo, pues si no nos alcanzara a terminarlo, será transformado en el arrebatamiento o en la resurrección. Pero nuestro cuerpo hoy día, mis hermanos, debe estar a disposición del Señor, cuidarlo, protegerlo. No hacer lo que yo quiera, sino hacer lo que Dios quiere. Gracias.